Bien, estamos hablando, la semana pasada hablábamos de una buena noticia para todos, ¿verdad? Que la palabra del Señor, que el mensaje ya no es solamente exclusivo para la iglesia cristiana en Jerusalén, sino que ahora la buena noticia es para todo aquel que invoque el santo nombre del Señor. Y aprendíamos por la palabra de que Dios no hace acepción de personas. Entonces hemos visto cómo de una manera soberana, de una manera sobrenatural, pero a la vez también muy natural, la iglesia del Señor comenzó a extenderse, ¿verdad? Los problemas, la persecución hicieron que la iglesia tuviera que salir de ese lugar y extenderse. Muchas veces yo he visto, ¿verdad?, iglesias que de pronto tienen mucho conflicto en el lugar donde están, por los vecinos, qué sé yo, y les toca moverse, ¿verdad?, a otro lugar, y después con el paso del tiempo se dan cuenta que era parte de la voluntad de Dios. No sé si usted lo ha visto así, ¿no? Muchas veces Dios te va a hacer pasar por algunas dificultades en tu vida, no una vez, muchas veces, y estas dificultades te harán avanzar en las cosas del Señor, ¿verdad? Y eso tú lo puedes llevar a muchas áreas, ¿verdad? Principalmente en lo espiritual, pero también muchas veces en lo material, ¿verdad? Dios también te puede guiar, ¿verdad? Entonces no te preocupes por el terremoto que hay a tu lado, ¿verdad? No te preocupes por cómo se está moviendo ahí todo a tu lado, sino que simplemente confía en el Señor y recuerda que el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y de alguna forma Dios te va a mostrar para dónde ir y para dónde no ir. Y esto lo estaba viendo la iglesia en el libro de los Hechos, esta iglesia naciente, los primeros creyentes estaban viendo cómo de manera muy natural, producto de estas persecuciones, situaciones, comenzaron a moverse, ¿verdad? Y cuando querían ir por allá, tal vez ese camino era dificultoso, tomaban otro camino y se encontraban con personas que era bendición esa visita y así, ¿verdad? Entonces debemos entender, hermanos, que el plan del Señor es perfecto, nada se interpone al plan del Señor. Cuando tú veas que tal vez las cosas como que no salen como uno quiere, en realidad tú debes saber que el plan de Dios sigue siendo perfecto y que Dios sigue siendo soberano, y luego verás la gloria del Señor en tu vida. Y eso es lo que veía esta iglesia, ¿verdad? Hoy el tema que vamos a tratar se lo titulé La iglesia gentil. Vamos a entrar en esto. La iglesia gentil se extiende. ¿Qué era la iglesia gentil? Los no judíos, ¿ok? Entonces la iglesia gentil se extiende. Y acá vamos a pasar, gracias a Dios, al capítulo número 11. Al fin, ¿verdad? Pasamos al capítulo número 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Ese es el título que tiene el texto ahí en la Biblia, ¿no? Es un informe, un reporte. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Se recuerda de Pedro? Que estaba ahí predicando con algunas personas, ¿verdad? Nicodemo, ¿no? Y se empiezan a encontrar con personajes, ¿verdad? Familias enteras que están recibiendo la palabra del Señor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Los judíos. Diciendo: ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos? ¿Quién eran los incircuncisos? Los que no tenían la circuncisión, o sea, los no judíos, los gentiles, ¿ok? Entonces lo confrontan y le dicen: ¿por qué has entrado, Pedro, en casa de hombres no judíos y has comido con ellos? ¿Usted cuántas veces ha comido con alguien no judío? Muchas veces, ¿verdad? Pero acá era un tema. El celo religioso era a tal extremo de que ni la palabra, ni comer, ni nada, ¿verdad? Entonces entendamos también este contexto para poder entender mejor esto. Entonces, el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. No se enojó, ¿verdad? Y dice el versículo 5, esto ya usted lo leyó la semana pasada conmigo, ¿no? Pero aquí Pedro lo repite, ellos no lo sabían. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Este es Pedro, ¿no? Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Era algo así como un letrero, ¿no? Versículo 6.
cuando fijé en él, en este lienzo, los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, está hablando de animales, cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Hasta ahí no había un mayor problema, ¿no? Bueno, era una experiencia sorprendente, ¿no? Pero hasta ahí no hay problema. Versículo 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata, y aquí viene el problema, y come. No podía ser tan bueno, ¿no? Para Pedro, para su religiosidad. Y come. Versículo 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Recuerde que por la tradición judía no comían este tipo de animales. Entonces, versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Recuerden que le costó entenderlo, ¿no? Entonces 3 veces. Ahí muestra al Señor la misericordia, la paciencia. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, recuerde que llevó acompañantes Pedro, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, o sea, a él, ¿no? El que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Recuerde que Pedro tenía la buena noticia, ¿sí? Tú y yo tenemos la buena noticia. Aquí el Señor le estaba diciendo, vas a escuchar algo que te dará salvación. ¿Dónde quedé? ¿En el 15? 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Recuerde que esto ya era raro, ¿verdad? Para los que estaban escuchando. Cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. ¡Wow! Entonces estaban así como medio entre dudosos, entendiendo, ¿no? Y ahí estaban. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como cayó sobre nosotros, los judíos, al principio. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18, veamos la reacción del pueblo. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Sigamos, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿quién fue Esteban? El primer mártir, ¿ok? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicias, Chipre y Antioquía, eran misioneros, ¿verdad? Y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, los primeros cristianos, ¿no? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, Saulo es Pablo, ¿no? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27.
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén en Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí dejamos ese relato. Es todo el capítulo número 11. Me disculpen ahí por la voz. Entonces dice, este relato nos habla de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban viviendo los creyentes, los cristianos. Acá ya se les comienza a llamar, ¿no?, por primera vez cristianos. Y es un relato realmente hermoso, ¿verdad? Porque no habían creído, pero les cayó el 8, ¿no? Les cayó el tejo, decimos en Chile. ¡Qué maravilloso! Entonces, sin embargo, la supuesta mala noticia de lo que había sucedido con Pedro junto a la gente allá con Cornelio, ¿verdad?, en Cesarea, no era de agrado esta noticia para los cristianos en Jerusalén. ¿Sí? Recuerde que había una iglesia que fueron los primeros cristianos que estaban en Jerusalén. Y lo que estaba pasando con Cornelio en Cesarea, ¿verdad?, cuando llega esta noticia, como que no les empezó a gustar la idea de que gente no judía comenzara a entrar, por decirlo así, al club, ¿verdad?, de los cristianos. A pesar que la iglesia ya había experimentado esta expansión de la palabra, ya recuerden que ya había sido alcanzados los samaritanos, los creyentes de Jerusalén, al parecer, todavía se sentían muy exclusivos de Dios. ¿Sí? Todavía sentían, oye, pero nosotros somos los primeros, ¿verdad? Primera iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Ha visto usted esas competencias por ahí? Segunda iglesia, ¿verdad? Y es como, claro, es un hito histórico, pero a veces pareciera más una competencia, ¿verdad? Nosotros somos de la iglesia, no, nosotros somos de la central, ¿verdad? De la iglesia central. Ustedes son de la célula, ¿verdad? Del local, ¿verdad? De las chiquititas, ¿verdad? No, nosotros somos de mi obispo, ¿verdad? De la central. Ahí sí que se mueve el Señor. Y comenzamos de alguna forma a sentirnos medios exclusivos. Y hay que tener mucho cuidado porque esto es un pensamiento muy religioso y también puede llegar a ser incluso sectario. Fíjense que los testigos de Jehová, que son una secta, se consideran exclusivos, ¿verdad? No hay forma de salvarte si no es a través de ellos. Es una característica de sectas. Entonces, esto era un gran error en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Sentirse un poco celosos, escondiendo un poco esto del celo de Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso. En estos días me he encontrado con muchos textos, pasajes, ¿verdad? Incluso canciones que media yo despreciaba por ahí cuando era más jovencito, canciones cristianas, por supuesto. Y no me había dado cuenta de lo que decían, ¿verdad? Entonces tienes que tú considerar lo que aquí está sucediendo, ¿verdad? Entonces no te sientas tan exclusivo, ¿verdad? También Dios escucha a tu hermano, también, ¿verdad? Y si tú oras mucho, sigue orando mucho, ¿verdad? Pero ahí, tranquilo en Bombay, ¿verdad? Tranquilito ahí, ¿verdad? Puerta cerradita, ¿verdad? Ahí, tranquilo nervioso. Bien, entonces recordemos que en un principio Dios escogió al pueblo de Israel, ¿para qué? Para rebelarse. Eso fue lo del principio, ¿no? Lo escoge, ¿verdad? Dios a este pueblo para revelarse a ellos. Y por medio de su palabra, ¿verdad? Ellos reciben esta verdad y ellos, ¿qué hicieron con la palabra? La guardaron. Pero dice la Biblia que hay que guardar su palabra, ¿no? Claro que sí. Pero usted entiende que guardar la palabra es obedecerla. Pero ellos lo que hicieron, el pueblo de Israel, fue dejársela para ellos. Es mía, ¿verdad? No la voy a compartir con nadie, ¿verdad? Y se sintieron exclusivos, ¿verdad? No compartieron la palabra, no fueron luz del mundo como Dios quería que fuesen, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido que su palabra se extienda por toda la tierra. Siempre, hermanos, siempre. No hay otra razón. ¿O usted cree que Dios nos dejó esta palabra tan hermosa como para ellos nada más?
¿Cree usted eso? No. Dios quiere que su palabra sea compartida. Por eso tú y yo debemos compartir lo que tú tienes, hermano. En serio que sí. Hay gente que está metida en tremendos abismos, ¿verdad? Espirituales, confusión en sus corazones. Y solo una palabra del Señor, tan solo una palabra del Señor puede calmar esa tempestad. Como lo hemos aprendido, ¿verdad? Como lo cantamos. Entonces, es importante, hermanos, que podamos comprender estos misterios, ¿verdad? Abre tu boca, ¿verdad? Abre tu boca y declara la palabra del Señor para aquel que lo necesite. Y un simple Jesús te ama puede cambiar la vida de una persona. Siempre les cuento esta historia de aquella mujer religiosa, ¿verdad? Que, ¿sabe lo que es una religiosa? ¿No? Una monjita, ¿verdad? Mujeres que decidieron renunciar a todo por esclavizar, son esclavas del Señor, así se consideran ellas, ¿no? Y de alguna forma dedican su vida al servicio, ¿no? Y usted cree que duermen en camas blanditas, ¿no? ¿Verdad? Es como que incluso son medias torturadas, ¿no? En cuanto a... Es como que el castigo pareciera que las hiciera sentir más buenas, lo que hace esta religión, ¿no? Bueno, pero esas mujeres dedican su vida al Señor y sirven, qué sé yo. Y una mujer, una religiosa, un día iba en un aeropuerto, ¿verdad? Y alguien le dijo, Jesús te ama. Mire, ella conocía del Señor. Y solamente le dijeron eso, ¿verdad? Y esa palabra fue dando vuelta en su mente, se tomó el avión, iba a un viaje largo, ¿verdad? Y Jesús te ama, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. Y solamente eso dio vuelta en su... Ella conocía la palabra, pero Jesús me ama. Bueno, cuento corto, pasó el tiempo, ¿verdad? Y esa mujer se convirtió al Señor verdaderamente en un corazón rendido a Él, ¿verdad? Conoció al Señor, el cual tanto buscaba, porque estaba en eso, ¿no? Y hoy día es una mujer misionera, ¿verdad? Una mujer que ama al Señor con todo su corazón. Así que no desprecies a la gente que anda en la búsqueda. No desprecies a la persona, al testigo de Jehová que anda ahí, porque hay que ser muy valiente, hermanos. Hay que tener mucha pasión y amar la palabra del Señor para andar afuera en la calle, y que te den golpes, ¿verdad? Que te cierren la puerta. Entonces no desprecies a aquel que anda en esa búsqueda. No lo mires como un enemigo, sino que ora por él para que un día que está en esa búsqueda pueda encontrarse con el Señor. ¿Sí? Amén. Así que mírelo con ojos de amor. Entonces, a veces los cristianos nos sentimos muy exclusivos. Dios quiere que la palabra de Dios se extienda sin acepción de personas, ¿verdad? Y de algún modo la iglesia en Jerusalén luchaba con este pensamiento medio sectario de exclusividad. Pero luego de esta explicación que vemos acá que Pedro les hace, porque le piden cuentas, ¿no? Pero luego de esta explicación que Pedro hace de su visión, sin duda que acá nosotros vemos un entender en ellos, ¿verdad? Del verdadero propósito de Dios. Les cayó, ¿verdad? Lo entendieron. Y el texto que marca esta comprensión espiritual está enmarcado en el versículo 18. ¿Le parece si lo leemos? Vámonos a Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, y aquí está el texto, de manera que también los gentiles, los no judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y lo entendieron ellos y glorificaron al Señor. Entonces, por lo tanto, esto de alguna forma les permite que con mayor libertad la iglesia del Señor comenzara a avanzar, porque estaban estancados. Muchas veces tú y yo estamos estancados en nuestras religiosidades, ¿verdad? Y estamos ahí. Ay, ¿cómo se dice el nombre? ¿Será que tengo que decir Yahweh? ¿O tengo que decir Jehová? ¿O digo, cómo saludo? Shalom. O digo, hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Y te detienes en cosas que no son fundamentales. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que te detienen. Muchos temas, incluso bíblicos, que te pueden detener de lo que realmente tú necesitas, ¿verdad?
Siempre yo les digo a los hermanos, ¿verdad? Cuando estudiamos escatología, les digo, ok, pero no te detengas en lo que es importante, ¿verdad? Porque es importante que el Señor venga, sin duda que sí. Pero también es muy importante que te puedas ir con el Señor y que hayas comprendido el verdadero evangelio, ¿verdad? Eso está paso número 1, ¿verdad? No les digo que no lo estudien, pero tenemos que ir con cosas fundamentales. Entonces, de alguna forma esta iglesia comienza a entender y comienzan a avanzar. Son libres de esa atadura que tenían en el corazón religioso, ¿verdad? De sentirse exclusivos. Y acá con esta declaración en el versículo, ¿cuál? El 18, ¿no? Vemos que dicen, entonces era cierto que los que no son judíos también pueden ser salvos. Entonces tú puedes decir, entonces los que no vienen a esta iglesia de casa de oración del pastor Chuy Olivares de allá de México, de Guadalajara, ¿también pueden ser salvos? La respuesta es, sin duda que sí, ¿verdad? No te metas ahí tú, sin duda que sí. Y también hay gente que no se va a salvar dentro de denominaciones de sana doctrina. Entonces, ¿qué te tienes que preocupar tú? De salvarte, ¿verdad? De creer tú para que también tu casa pueda creer, ¿verdad? Eso es una promesa. Si tú crees, Dios te responde. Hay pastores también ahí esperando que Dios haga una obra en sus hijos, en su familia. ¿Pero qué hacen? Sirven al Señor y esperan en la promesa del Señor, que se cumplirá, ¿verdad? Mi mamá la ha visto, ¿verdad? En la familia en sus hermanos, ¿verdad? Como duros como palo, pero el Señor ha llegado en los momentos precisos, ¿verdad? Y después, pero ha llegado el Señor. ¿Ok? Ok. Todos confíen en el Señor. Vámonos al versículo, estamos en el capítulo 11, vámonos al versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto léalo así con prepotencia, ¿no? Como decíamos, entonces, al parecer los creyentes en Jerusalén estaban un poco celosos de que la salvación llegase a todos. Qué raro esto, ¿no? Pero estaban celosos, ¿verdad? Es probable que algunos creyentes de Jerusalén estaban pensando que los nuevos creyentes gentiles debían cumplir todo un proceso, ¿verdad? Bueno, si quieren ser como lo de nosotros, entonces tienen que comenzar a pasar por un proceso, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo los vamos a permitir así tan de una, ¿verdad? Y había un proceso, algo así como una evaluación, que se llamaba el ser prosélito, ¿verdad? En el judaísmo, que hasta el día de hoy existe. ¿Qué es lo que es un prosélito? Es una persona como un simpatizante que está en un proceso de prepararse, ¿verdad? De ir mostrando fidelidad y luego pasaba, ¿verdad?, a ser ya aparte de la religión judía. De hecho, los prosélitos eran los que debían bautizarse dentro del judaísmo. El bautismo es un acto de purificación, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estos creyentes acá en Jerusalén querían imponer este tipo de acciones sobre los nuevos creyentes. Algo, por lo demás, muy ceremonial, ¿no? Por lo tanto, este discurso de Pedro era evidente de algún modo, ¿verdad? Una cosa era reconocer que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Todos reconocían que Jesús era el Mesías, y otra cosa era aceptar que Jesús, el Mesías, era Señor de todos ahora, ¿verdad? El Jesús que había estado con los discípulos, ¿verdad?, que había estado con ellos, resulta que ellos tenían complicación de que fuera también ahora el Señor de todos. Querían ser los 12, ¿verdad? Somos los 12 del Señor, somos la primera iglesia del Señor, nosotros aquí, nosotros allá. Y comenzamos a ver acá que hay todo un tema de exclusividad, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces una cosa era reconocer que Jesús era el Mesías y otra cosa era aceptar que Jesús era el Señor de todos, de todo aquel que invoque el santo nombre. Y esto lo estaba tomando trabajo aquellos creyentes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes
¿Creen que Dios se puede revelar a aquella persona que a lo mejor usted lo ve que anda pero por las tapas, ¿verdad? En las cosas del Señor? ¿Cuántos? ¿Lo creen, no? Piensa en alguien que está súper lejano, alguien que Dios lo puede hacer o no. Claro que sí. Vimos el caso de Pablo, ¿verdad? Que mataba. ¿Conoce usted a alguien que mate cristianos? A lo mejor usted conoce a alguien que no le gusten los cristianos, ¿sí? Pero ¿ha conocido a alguien que mate cristianos? No, ¿verdad? Bueno, Pablo fue uno de ellos, que asesinaba a cristianos, los perseguía, dedicaba su vida en esto, y este hombre pudo ser alcanzado por el Señor y se arrepintió. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, conociendo los antecedentes de Pedro, piensa usted en el Pedro de los tiempos de Jesús, conociendo los antecedentes de Pedro y los problemas graves que él tenía de carácter, sorprende un poco esta respuesta, ¿no? Porque recuerden que acá hay una confrontación. ¿Cómo se te ocurre ir a meterte a la casa y comer más encima con ellos, Pedro? Por Dios, por la chita, Pedro, ¿verdad? Estaban enojados los cristianos ahí en Jerusalén, ¿verdad? Seguramente se tocaban la cabeza, sí, ¿verdad? Y Pedro tenía su carácter, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos Pedro hay acá aparte del hermano Pedro? ¿Le ha pasado alguna vez? La ira santa, Señor. No, que la ira santa, no. Entonces acá vemos el trato de Dios en el carácter, ¿verdad? En su temperamento. Pedro simplemente escucha esta confrontación y lo que hace es toma aire, se toma su agüita ahí del Carmen, ¿cómo se llama la agüita esta? Para relajarse, ¿verdad? La melisa, ¿verdad? Toma aire, ¿verdad? Y le responde, ¿verdad? Los hace parte de lo que él había vivido, ¿verdad? A veces mi esposo me dice, pero ¿cómo crees que te entiendo si no me contáis? Yo de repente digo algo y yo estoy pensando, ¿verdad? Y no entiende, ¿no? Y es obvio. Entonces, acá lo que hace Pedro es hacerlos parte de esto, con mucho amor y con alegría, porque no podía perder ese gozo. Les cuenta lo que había vivido. Les dice, ¿verdad? Con detalle. Aunque para él tal vez era repetitivo, ¿verdad? Pero lo hace, ¿verdad? Entonces, simplemente les comparte lo que había vivido, primero con esta visión en el Espíritu, primero, y cómo Dios le enseñó, ¿verdad?, a él a no llamar inmundo a lo que Dios había santificado. Mira, a veces, hermanos, nosotros somos muy poco pacientes. Yo ahí me reconozco, ¿no? Pero a veces se nos olvida el trato que Dios ha tenido con nosotros y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y queremos que el otro, bueno, uno como pastor lo hace porque queremos que ya disfruten de la bendición de Dios, pero se nos olvida el trato que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, aquí aprendamos de esto, ¿verdad? Sigamos mejor. Hechos capítulo 11, 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y aquí estaban todos escuchando, ¿verdad? Todo esto era nuevo para ellos. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía. Bueno, todo esto que usted ya acaba de leer, ¿no? ¿Cree que se lo lea? No, usted ya lo leímos al principio, ¿verdad? Entonces, del capítulo 4 al capítulo 16, le hace toda la referencia de lo que él había experimentado en esta visión, de que Dios le había dicho no llames inmundo a lo que yo he santificado, que era en relación a los animales, a los de comer, pero que en realidad Pedro lo estaba entendiendo que se refería también a los gentiles. No le llames inmundo a los gentiles porque también morí por ellos. También di mi vida por ellos. Bueno, por ellos en realidad somos todos nosotros, ¿no? O sea, los que estaba despreciando la iglesia en Jerusalén éramos a nosotros. Entonces no hablo mal los de Jerusalén, dice usted. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pero eso es lo que estaba sucediendo. Estaban despreciándonos a todos nosotros, ¿verdad? Que ni nacíamos todavía. O alguno había nacido, no, ¿verdad? Pero el versículo 17 dice, vámonos al versículo 17, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro. ¿Quién hace esta pregunta? ¿Quién era yo
¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién? ¿Cómo yo voy a estorbar al Señor? ¿Cómo? Si Él vio cómo cayó el Espíritu Santo, algo sobrenatural, ¿no? Sobre ellos, ¿verdad? Entonces toda la exclusividad que Él sentía se les fumó. Porque recuerden que en el aposento alto, en el día de Pentecostés, se cayó el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. Cuando Él le predicaba a los de Jerusalén, caía el Espíritu Santo en los judíos y recibían el don del Espíritu Santo. Pero resulta que ahora había visto que caía también sobre los gentiles. ¿Cómo te sientes cuando te dicen que Chile es el mejor país? ¿Verdad? No, es que Chile. Chile lindo. Ahí le sale usted el campeón, ¿verdad? Chile. Escuchaba una noticia, ¿verdad? Que Chile fue galardonado con el primer lugar a nivel mundial por toda la gestión que hubo en relación a estado de la pandemia, ¿no? Que se postularon varios. Escuchaba ahí una entrevista a una exministra de salud y contaba eso, y la gente decía, la gente no sabe, y Chile tiene el primer lugar, y competíamos con grandes transnacionales, con proyectos que ella decía que beneficiaron a la humanidad. Entonces, mientras yo escuchaba eso, yo decía, sacaba mi mano así porque iba manejando, sacaba mi mano, ¿verdad? Por eso, chileno. Y te sentías como orgulloso, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta que otros países también comienzan a ser grandes y bendecidos, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Pero no es tanto. Cuando fuimos a Buenos Aires con mi esposa, bueno, fuimos a Maya, pero pasábamos por ahí, realmente bonito. Mucho más bonito que Santiago, se los digo sinceramente. Y barato. Pero hermoso. Hermoso, muy lindo. Vayan, ¿verdad? Y la arquitectura, toda la gente bien bonita, ¿verdad? Y yo decía, wow, y nosotros que nos creemos los jaguares, ¿verdad? De Sudamérica. Bien, ¿verdad? Y tienen todo el potencial para ser una gran potencia, ¿verdad? Nos creemos de nuestro aeropuerto, pero fíjense que en Colombia está el mejor aeropuerto, el Dorado, ¿verdad? Dorado se llama, ¿no? ¿Sí? En Bogotá, creo, ¿no? El mejor aeropuerto de Latinoamérica. Así que usted ahí se da cuenta, ¿verdad? Que te comienza como a llegar ahí ay, pero seguramente no. Pero ¿y tiene esto, no? ¿Y tiene la puerta automatizada? Sí, sí lo tiene. Muchas, ¿verdad? Ya, pero y le dieron bono a la gente. Y hacen esto y comienzas a sentirte, ¿verdad? Esa cosa que está en el corazón. Y ahí estaban luchando ellos, los creyentes, ¿verdad? Con estas cosas, ¿verdad? Pero los de allá de Samaria adoran a Dios así como nosotros acá en Jerusalén, ¿o no? O lo hacen así como salió nomás. Y cantan estas canciones, pero cantan bien. Pero se postran así como que se rasgan las vestiduras cuando alguien... Y comienzan a sentirse exclusivos. En vez de agradecer a Dios de que la palabra se estaba expandiendo, estaba pasando algo. Pero era un proceso natural que tenía que suceder en ellos. Es algo que tiene que pasar también en nosotros. Mira, alégrate cuando tu enemigo se convierta al Señor. En serio. Ora, ¿verdad? Por él. Libérate de esas cargas que muchas veces llevamos ahí, ¿verdad? El orar por tus enemigos nos hace bien. En serio que sí. En serio. Porque si no te llenas de amargura en tu corazón. Pero dice la Biblia, oren por vuestros enemigos. Perdonen a los que les ofenden, así como... O sea, le decimos al Señor, perdónanos, Señor, por nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tiene que haber una consecuencia. Entonces Pedro dice, después de todo este relato, dice, ¿quién era yo para poder estorbar al Señor? Si lo estaba viendo como estaban llenos de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces cuestionamos el trato de Dios en la vida de las personas? ¿Verdad? Y yo debo confesar que muchas veces he sido imprudente, ¿verdad?, en cuestionar el trato en la vida de las personas. Y lo que hace Dios luego es tapar la boca
Y uno dice, pero ¿cómo? No, pero si mira cómo es, mira. Y luego te das cuenta que Dios sí hace una obra en las personas. Pero es que yo no le prediqué. Aguántate, Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros no somos el Espíritu Santo. No, Dios no te necesita, ¿verdad? Para que, o sea, Dios puede hacer la obra contigo o sin ti en la vida de una persona. No es que si yo le abro, lo va a entender mejor. Porque yo tengo mejor hablamiento, por eso, ¿no? No, cuidado con eso. Mira, a mí se me ha tapado la boca tantas veces, ¿verdad? De todo lo que me río, a mí me pasa. Primero, tapaboca del Señor. Y segundo, yo he visto en donde he sido más tocado por el Señor, en lo más profundo de mi corazón, han sido los lugares más humildes donde se alaba al Señor. Una cosa así como que, no quiero llorar. Quiero mantener mi compostura, ¿verdad? Y ahí el Señor me quebranta, ¿verdad? Y ahí estoy después ahí con los hermanos. Entonces, cuidado. Humildad en nuestros corazones, ¿verdad? Es importante esto, queridos hermanos, porque el trato de Dios es perfecto. Y llega en el momento indicado en las vidas de las personas. Tal vez los que estaban ahí en el Pentecostés, después de 50 días, ¿verdad?, de la resurrección del Señor, tal vez estaban ya dudando. ¿Irá a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Tal vez era mentira. Y comienzan, ¿verdad?, a apresurarse. Pero el Señor le dijo, quédense ahí quietos, oren, ¿verdad?, estén unánimes. Y llegó el día, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros hoy día podemos dudar a veces. ¿Será que el Señor viene? ¿Le ha pasado alguna vez eso, no? Que ha pensado así como, ¿y si no era así? ¿Y si es que no hay arrebatamiento? A lo mejor solamente segunda venida. ¿Y si es que...? Y puede suceder ahí, ¿verdad? Comenzar a pasar cosas por la mente, ¿verdad? Y la gente se burla de ti, ¿verdad? Y bueno, y tanto que Jesús viene, que Cristo viene y no ha pasado nada. Y comienzas a tener como, ¿verdad? Bueno, es parte también del trato de Dios en nuestra vida, en cómo Dios moldea tu fe. Entonces, el trato de Dios, hermano, es perfecto y llega en el momento indicado en la vida de las personas. Todos necesitamos al Señor y todos tendremos también un trato especial y diferente con el Señor, ¿eh? Y diferente. Nosotros solo debemos preocuparnos de qué cosa: de compartir la palabra con otros, de dar un buen testimonio, porque si comparte la palabra y das pésimo testimonio, mejor no compartas la palabra. Mejor quédate calladito, ¿verdad? Calladito se ve más bonito, ¿verdad? Más cristianito. Entonces, compartir la palabra, eso es lo que tú haces, dar un buen testimonio. Y el tercer punto es no ser un estorbo o una piedra de tropiezo. Porque justamente Pedro está diciendo, ¿cómo voy a ser yo un estorbo para estos creyentes, ¿verdad? Con mis religiosidades. No, que ustedes no son de Jerusalén, pero usted alguna vez pasó por Jerusalén, se ha quedado un par de noches por lo menos para ver si lo aceptamos dentro de la iglesia de Jerusalén, que esa sí que es la verdadera con la cual Jesús estuvo con nosotros, ¿verdad? Tenemos acá una membresía, ¿verdad?, exclusiva. Tenemos la túnica del Señor acá con nosotros. Entonces Pedro no quería ser un estorbo para que sus creyentes creyeran. Entonces no te compliques. Ay, esa falda y viene así. ¿Cómo que ama al Señor? Tatuaje. Jesús. Santo Jesucristo, ¿verdad? Y te preocupa, ¿verdad? Te preocupas del tatuaje, de la falda, del moño, de la extensión, ¿verdad? Se puso esto. ¡Oh, no! Blasfemia. La semana pasada decíamos, ¿qué hacemos si entra una mujer prostituta y entra con su traje de prostituta? Pues tiene que usar su traje porque ese es su trabajo, ¿no? Porque resulta que se le encontró ahí y pasa. ¿Qué haces tú? Oh. Bueno, le pega al marido. Cuida. La hermana, lo primero, ¿verdad?
te tapa los ojos. ¿Pero qué hacemos? Fíjate que un pastor amigo, muy querido, un profesor, decía que él era sacerdote, antes de ser pastor era sacerdote, ¿verdad? Y él decía que un día estaba, cuando era sacerdote católico, cuando estaba compartiendo la palabra, estaba haciendo la misa, llega el momento de la comunión. ¿Se recuerda la comunión, no? ¿Cuál era la comunión? La hostia, ¿verdad? Y tenía que pasar la gente, ¿verdad? Y la paz del Señor y todo eso, ¿verdad? No, como el cuerpo de Cristo, eso, ¿no? Y se lo come. Y resulta que entra una mujer de la calle, ¿verdad? Que era conocida ahí en ese sector, y ese día entra y se pone en la fila, ¿verdad? Y usted sabe que en el catolicismo es como bien estricto todo eso, porque el que toma eso tiene que haber pasado por la catequesis, por esto, por aquí, por allá, por todo eso. Entonces era un tema. Y resulta que finalmente se pone en la fila y mientras avanzaba la fila, el sacerdote estaba ahí diciendo, ¿le doy o no le doy, verdad? Le paso esto, le miro feo, le digo algo, ¿verdad? Y cuando llegó ahí, la mujer le dijo, padrecito, ¿verdad? Y le dio, ¿verdad? Y adivinen lo que pasó en medio de la gente. Jesucristo santísimo, ¿verdad? Bueno, con el paso del tiempo esa mujer sirvió al Señor, ¿verdad? Este sacerdote se convirtió al cristianismo y esa mujer siguió sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa si ese hombre le niega por sus sacramentos, ¿verdad? Por sus cosas, ¿verdad? Le niega esa oportunidad. ¿Te das cuenta? Eso es algo muy personal. Entonces, cuando tú veas que alguien viene, ¿verdad? Acá, no tengas problema. ¿Se imagina todos nosotros usáramos corbata acá y resulta que llega alguien sin corbata? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Le pasamos una corbata? ¿Lo echamos? Cuidado con eso. Uno no puede transgredir la esencia de la persona. No. Porque puedes tener la tremenda falda y el tremendo tajo, ¿verdad? De la falda. Puede ser, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Lo que Dios mira es tu corazón. Dios mira el corazón. Y si tú quieres ponerte corbata, como le gusta al hermano Héctor, póngase corbata. Ah, no, se puso corbata el hermano Héctor. Bueno, antes venía con corbata siempre, ¿no? Póngase corbata, no hay problema, ¿verdad? Me decía el hermano, me pongo lo que usted quiera. Pero obviamente con el decoro que corresponde, ¿verdad? Pero hágalo como usted se sienta bien delante del Señor. Pero lo más importante es su corazón. Y ahí nosotros tenemos que aprender. Porque estamos volviendo a la palabra en el libro de los Hechos, porque esta iglesia estaba en formación. Entonces nosotros tenemos, como creyentes, como cristianos, tenemos que aprender de esto. Porque a veces también estamos sumergidos en estas religiosidades, ¿verdad? Y a veces un gesto de tu cara puede ser piedra de tropiezo para otro. Mira, yo como pastor tuve que aprender, ¿verdad? Y les voy a contar cómo aprendí. Tuve que aprender a no escandalizarme tanto con el pecado del otro. Porque los hermanos me cuentan a mí sus duchas, ¿no? Entonces, se imaginan, me cuenta el pastor y lo que hizo. No sé. Ay, fuera, hermano, por favor, tráigame el Lysol, ¿verdad? Para echar un poco acá. No, qué terrible. ¿Sabe cómo aprendí? Cuando me empecé a prestar atención en mis propias luchas, en mis propios problemas, ¿verdad? Y cómo Dios ha tenido misericordia de mi vida. Y listo, santo remedio, ¿verdad? Ya no me escandalizo tanto. Así que denle nomás, no es problema. Después yo lo publico en mis redes sociales, por supuesto. Nada, mentira. Pero es importante esto, hermanos, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? No te escandalices tanto. Si Dios puede, Dios tiene el poder para tocar a cualquiera. A cualquiera. Y te vas a encontrar sorpresas en el cielo. ¿Y tú? Hitler. No. Te vas a encontrar sorpresas ahí, ¿verdad? Entonces, deja eso delante del Señor. Lo que tú tienes que hacer es compartir la palabra de Dios, dar un buen testimonio y, como dice Pedro acá, no ser estorbo, no ser una piedra de tropiezo para otros. Mejor ponte
Si vas a hacer piedra de tropiezo, mejor amárrate una cuerda una piedra de molino en el cuello y tírate al fondo del mar. Dice la Biblia eso, ¿no? Antes de ser estorbo para uno de mis pequeñitos. No está hablando de los niños, está hablando de los recién convertidos, los niños espirituales. Entonces, para que no te mortifiques, debes saber que Dios no va a obrar de la misma forma que lo hizo contigo en otras personas. No, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios tiene la capacidad de hacer una obra distinta en cada persona? ¿Cuál es su problema? No, yo soy mentirosa, mentiroso aquí. Ya. Usted va a los mentirosos, yo le hago esto y esto otro. Listo. ¿Y usted qué hace? No, No, Dios tiene un plan exclusivo, especial, con cada persona. Entonces, no obliguemos a los demás a que tengan el mismo proceso y el mismo trato contigo. Si tú te demoraste 1 año en entender las cosas del Señor, gloria a Dios. Si te demoraste 2 días, aleluya y gloria a Dios, ¿verdad? Pero si te demoraste 18 años, como me pasó a mí, bueno, gracias Señor por misericordia nada más, ¿verdad? Entonces, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Haz un masajito ahí, ¿verdad? No obliguemos a las personas que tengan el mismo trato, ¿verdad? El proceso para acercarse a Dios y para madurar en las cosas del Señor es algo de Dios con las personas. Ahora, de que hay algunos que por ahí se relajan, ese es otro tema, ¿verdad? Pero déjeselo al pastor, ¿verdad? Usted preocúpese de usted, ¿verdad? Sin duda que cada uno de nosotros debe dar fruto, debe crecer espiritualmente, pero siempre esto es un trato muy personal, ¿verdad? En la vida de las personas. Entonces, todos los atributos de Dios facultan a Dios para trazar de manera perfecta un plan en cada persona. ¿Sabes? O sea, todos los atributos. Por ejemplo, nómbrame algunos atributos de Dios. La soberanía, su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, que puede estar en cualquier lugar. Todos esos atributos facultan a Dios para trazar un plan perfecto. Dios sigue en su trono, ¿verdad? Y usted puede estar en la UCI con todos, y Dios sigue en su trono, ¿verdad? Y todos los 24 ancianos siguen dándole gloria a Dios, sigue toda la alabanza a Dios, ¿verdad? Dios sigue ahí, y usted puede estar pasando lo terriblemente de mal acá en esta tierra, y Dios sigue siendo Dios. Y usted lo rechaza y lo maldice incluso, a lo mejor, no sé, se rebela contra Dios, y Él sigue siendo Dios. Y Él tiene el control. Y Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios sigue siendo Dios. Y la victoria es del Señor, ¿verdad? Entonces, tranquilos. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Eso dice la Biblia, ¿no? Las ovejas oyen al Señor. Así que usted predique tranquilo, no se preocupe dónde va a ir esa oveja. Usted preséntele a su Señor. Y cuando esa oveja es del Señor, sus oídos espirituales se destapan, y donde sea que esté, aunque esté en la China, va a oír la voz del Señor. Hasta ahí llegó Mire, el Señor dijo, id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Fin. Usted no tiene que convencerlos. Eso es parte del Señor. ¿Cómo le predicamos? Por medio de la palabra. Le enseña la palabra, ¿verdad? Lo transforma en un discípulo del Señor, pero el convencimiento lo hace el Señor. Pocas veces hago repetir a una persona una oración está como de la oración de fe, ¿no? Simplemente le hablo del Señor y le digo, mira, si esto tiene sentido en tu vida, ahí con tus palabras, después cuando estés tranquilo, solo, ¿verdad? Háblale al Señor, ¿verdad? Listo, chao, ¿verdad? Me voy. Tengo hambre, me voy. Y luego Dios obra en esa... Y después me dicen, ¿sabes qué? Me estuvo dando vuelta todo el día esa palabra, ¿verdad? Y en la noche, ¿y qué hiciste? En la noche le dije, Señor, yo no sé cómo se ora, no sé, pero... Y ¿sabes qué? Me puse a llorar, dice la gente, ¿verdad? Y me quebranté. Ah, mira qué bien. ¿Y qué significa eso? Que eres un hijo de Dios ahora. ¿En serio? Sí. Estás creyendo en el Señor. Deja que Dios ahí continúe la obra en ti, ¿verdad? Pero a veces queremos llevar la contabilidad de cuántas almas llevo, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? Cuando Dios estemos en el tribunal de Cristo, ¿sabes lo que es el tribunal, no? Va a ser el lugar, arrebatamiento, tribunal de Cristo, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor y vamos a ser galardonados,
¿verdad? Van a haber ahí premios de parte del Señor para tus obras, ¿verdad? Por ahí dicen que cuando tú le predicas a alguien te ganaste una perlita, ¿no? Era como para tu corona, qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer con eso cuando te lo entreguen? ¿Ya tienes la vitrina lista para poner tus galardones, tus premios? ¿Sabes lo que Dios espera? Es que tú todo eso lo pongas delante de Él. ¿Qué es lo que hacen los 24 ancianos? ¿O no? ¿O ya tienes listo el rincón en tu mansión celestial ahí para poner todo tu galardón? No, es que yo le barrí la iglesia. No, es que yo le predicaba. No, es que yo le hacía esto. No, Dios espera que tú todo eso lo pongas delante del Señor. ¿Para qué queremos eso, verdad? Si la gloria es del Señor. Si ya con estar ahí, créanme que ya es mucho. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿verdad? Cuidado con eso. Había un hombre que pensaba que tenía don de sanidad, porque cada vez que oraba, se sanaban los enfermos. Y tenía orgullo en su corazón, pero no sabía que había una persona muy humilde, una mujer entre medio de ellos, que era la que en realidad tenía ese don de parte del Señor de la sanidad. Y él pensaba que era él, ¿verdad? Entonces cuidado, no te eches la gloria para ti, déjalo ahí delante del Señor, ¿verdad? No es ni tu fe ni nada, simplemente sirve al Señor. ¿Qué debes hacer? Predicar la palabra, dar buen testimonio y no ser piedra de tropiezo, estorbo. Estamos mal de la memoria, ¿eh? Pasa, hermano, y vamos a anotar ahí las pasas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro estaba entendiendo. ¿Cómo voy a ser yo estorbo para estos cristianos? No me interesa que ustedes se enojen, ¿eh? Ustedes me están confrontando, yo les estoy contando lo que pasó. Yo no puedo ser estorbo del Señor. ¿Cómo me voy a poner yo delante de lo que Dios puede hacer? Estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Entonces, sin duda que cada uno de nosotros dará frutos espirituales, creceremos espiritualmente en el momento que sea necesario, ¿verdad? El cristianismo es una relación personal con Dios. Recuerda esto, el cristianismo es una relación personal con Dios. El cristianismo no es una fábrica de cristianos en serie. Fíjense como cristiano, pandero, banjo, Biblia, parlante. No, ¿verdad? No es así. El cristianismo es una relación con Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros sea distinto. Hay gente que yo no le puedo predicar. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo lo que usted tiene. Hay un estatus, un lugar en la sociedad en donde a lo mejor yo o usted no puede predicar porque Dios te puso ahí para que prediques, ¿o no? Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos hizo distintos justamente con el propósito que nos metamos en el mundo, ¿verdad? No para ser parte, sino que para predicar la palabra de Dios. Entonces, el cristianismo es una relación personal con Dios, no es una fábrica de cristianos en serie. No, hermanos, cuidado con eso. Sería triste, ¿no? Hay una iglesia allá en México que se llama La Luz del Mundo. No sé si usted la ve, una secta. Terrible. Y allá tienen unas iglesias que son pero para visitar, ¿eh? Porque son tremendas, hermosas, bonitas. Y allá toda la gente los visten iguales. Por ejemplo, acá se sientan las mujeres, acá se sientan los hombres, y todos iguales, todos de blanco, ¿verdad? Con su velito, ¿verdad? Y le cantan al pastor, ¿no? Porque el pastor es apóstol, ¿verdad? Y le cantan canciones. ¿Qué cree usted? Mire, trazan la palabra de una forma tremenda. Yo he hecho hasta estudios por ahí realmente y ha sido bueno. Pero tienen una confusión en cosas que son terribles, ¿no? Y todos los cristianos ahí son igualitos. Usted se confundiría. Yo no podría saber qué hermana es quién porque son todos iguales, ¿verdad? Es una fábrica así como usted tiene que hacer esto, para pararse lo hace así, y su esencia fuera, ¿verdad? Aquí todo bien cuadradito. Pero no. Lo que Dios quiere es que tú mantengas tu esencia con lo que Dios te ha creado y que con eso testifiques al Señor. Pero obviamente hay cosas que necesitan ser moldeadas en tu vida, ¿no? Sin duda que sí. Entonces entendamos esto, ¿verdad? Entonces el cristianismo es una relación personal con Dios y no es una fábrica
de cristianos en serie, ¿verdad? Versículo 17 de Hechos 11. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, por los que estaban ahí en Jerusalén, ¿qué hicieron? Callaron. Punto 1, ¿verdad? Entonces, oído este relato de Pedro y esta explicación, lo que hicieron fue callaron. Punto 1, ¿verdad? Callaron. Una vez que comprendieron, simplemente callaron. ¿Le dice algo esto, no? Sí, pastor, lo que pasa es que aquí yo estoy entendiendo que... No, cállese, ¿verdad? Lo que hicieron estos cristianos fue callaron. ¿Cuánta falta hace muchas veces cerrar la bocota, no? Simplemente callar. Mire, una de las cosas que hay que hacer es callar delante de Dios. Si abres la boca delante de Dios, que sea para alabanza, ¿verdad? Pero muchas veces estamos, Señor, háblame, Señor, necesito oír tu voz, Señor, háblame, Señor, por favor, una palabra tuya, di la palabra, Señor. Y el Señor dice, cállate. No me dejas hablar. Eso se llama egocentrismo. Es que tengo que decirle al Señor. Es que tengo. Es que es tu religiosidad. Estorbo. Pero dijo en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Le dice Salvador? Es que tiene que decir amén y amén. Porque si no, Jesús... ¿Y dijo Jesús? Ya. Es que si no, Jesús no entiende, porque es tonto Jesús. Pues no entiende que hay que decir Jesús, amén y amén. Religiosidad, ¿verdad? Dios sabe tu corazón. Hay gente que yo digo, pero Señor, tienen tremendos plataformas, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje del Señor. Vamos a aprender a mencionar el nombre del Señor. Y dedican una hora, repita, ya, todos, ya, digamos, como si Dios, o sea, ¿qué le pasa al que tiene, por ejemplo, labio leporino? Aquel que es tartamudo, aquel que no puede pronunciar por algún problema en la pronunciación, ¿verdad? Y no puede decirlo. No, que tiene que decir el nombre de... Y no que Dios conoce el corazón. Y no que Elohim, ese nombre que tanto nos gusta, ¿verdad? No era el nombre de un Dios pagano. ¿Se acuerdan o no? Elohim, ¿verdad? Elohim era un nombre de un Dios pagano, que los hebreos lo tomaron porque era como el Dios de todos. Entonces pongámosle Elohim. No tenían capacidad de crear otro nombre, pongámosle Elohim. En Génesis, ¿no? Y tú piensas que como que Dios tuvo problema con eso. No te compliques. No pierdas tu tiempo en eso. Hay cosas más importantes. Hay muchas sectas dando vuelta por afuera, preocupadas en el nombre, que el nombre. Pero ¿sabes cuál es el nombre? No, pero ¿y el nombre? ¿Y el nombre? Y es todo ese rato el nombre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dios mira el corazón. El Dios de la hermana Juanita, ayúdame, porque la hermana Juanita, la señora de la vuelta, ¿verdad? Me predicó, Señor, ese Dios de la hermana Juanita, ayúdame. Pero no dijo Yahweh. Da lo mismo, ¿verdad, hermana Juanita? Dios tiene la capacidad de escuchar a esa persona, que invoque su santo nombre donde sea. Mire, Martín Lutero. ¿Se recuerda de Martín Lutero, no? Y usted sabe por qué se hizo monje, ¿no? Porque tenía miedo a los truenos. Y ahí en una tormenta, Señor, ayúdame, tengo miedo. Con sus sustos, ¿verdad? Invocó el santo nombre del Señor y Dios lo consideró y lo fue moldeando, ¿verdad? Y vemos todo lo que, el legado, ¿verdad? Entonces no te compliques, hermano. A veces tu religiosidad es de estorbo para las personas. Y en vez de llevarlos al Señor, no, es que cuando hagas tu oración, tienes que decir, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hago esto, digo aquello, ¿verdad? Y como toda una frase media religiosa, ¿verdad?
Y el Señor dijo que esas vanas repeticiones a veces no sirven de nada. Entonces ten cuidado. La gente sabe conversar. Entonces, una vez que comprendieron lo que Pedro les estaba explicando, simplemente callaron. ¿Y cuánta falta nos hace, verdad? ¿Cuántas veces nos vemos discutiéndole a Dios? Y Dios te dice, ya no más esto. Pero Señor, pero es que Señor, no más esto. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Señor, cállate delante del Señor. Aprendamos a estar callados. Simplemente callarnos delante de la majestad de nuestro Dios. Si no vas a abrir tu boca para glorificar a Dios, mira, mejor cállate. Entonces, oídas estas cosas, versículo 18, dice que callaron. ¿Y qué otra acción más hicieron? Y glorificaron. Se callaron. Dios les tapó la boca porque ellos decían que como los no judíos iban a recibir al Señor. Se quedaron callados, lo comprendieron. ¿Y qué hicieron? Alabado sea el Señor. Glorificaron. Eso hicieron. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Ahí está entonces. Se callaron y glorificaron al Señor, ¿verdad? Cuando tú veas que Dios alcanzó a esa persona que a lo mejor a ti no te agrada, cállate y glorifica al Señor. Y eso te hace libre, ¿verdad? Te saca un peso de encima, ¿verdad? Si vas a abrir tu boca, que sea para glorificar a Dios. Mira, queridos hermanos, ¿cuántos problemas nos ahorramos solamente con callarnos la boca? ¿Sí o no? Maridos, esposas, claro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos problemas a veces por decir algo? Dice el Salmo 37, en el versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué hay que hacer? Guarda silencio. Hay otro salmo que dice, estad quietos, ¿verdad? Estad quietos y conoced que Él es Dios. Estad quietos. Cállate y quédate quieto. Y conoced que Él es Dios. Acá nuestra hermana, por ejemplo, la hermana Carolita, ¿verdad? Tiene que hacerse unos exámenes, ya se lo hizo, le van a hacer una operación. ¿Y qué puede hacer la hermana? ¿Qué va a hacer? Hacer lo que el doctor le dice que haga y confiar en el Señor, ¿no? Claro, hermana Carolita, eso es lo que conversábamos, ¿no? Listo. Y la hermana me dice, no, yo estoy tranquila. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? La hermana no tiene idea de las composiciones anatómicas ni de nada de eso, ¿verdad? No, es chino para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Guardar silencio, ¿verdad? Estar quietos y conocer que Él es Dios. Y después, cuando ya pasa todo esto, glorificamos al Señor simplemente, ¿verdad? Descansar en el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El Salmo, el 34:13 dice, guarda tu lengua del mal. O sea, también eso tiene que ver con cállate en muchas ocasiones, ¿verdad? Y tus labios de hablar engaño. Cállese, ¿verdad? Shut up para los internacionales, ¿verdad? Callado, ¿verdad? Tranquilito, ¿verdad? Dice el 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y mire lo que dice al que hace esto. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, qué increíble. Después le hace Salmo el 34:13 en adelante. Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. ¡Ay! Ahí está el Padre, ¿verdad? ¿Cómo eres con tus hijos? Yo estoy atento y verá todo lo que pasa con mis hijos. Bueno, volvamos al capítulo 11. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿verdad? Eso tiene que haber sido un momento así como para final de capítulo en Netflix, ¿no? Así como, ¿verdad? Porque era bonito lo que ellos estaban experimentando como iglesia. Estaban entendiendo lo que les había tomado tanto trabajo entender. Entonces es el Espíritu Santo el que los convence de su pecado, esta iglesia. Estaban ahí en pecado todavía en el corazón, ¿verdad? Pregunta para nosotros, ¿tendrá todavía Dios que tratar con nosotros en algunas áreas de pecado?
Sin duda que sí, pero es Dios el que está haciendo eso, ¿no? Entonces acá el Espíritu Santo es el que convence del pecado a estos cristianos de Jerusalén y los guía en la convicción de esta hermosa, y ellos hacen esta frase tan hermosa, ¿verdad? De aquí estamos todos nosotros. Cuando ellos lo proclaman, estábamos todos nosotros. De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La TLA, se lo voy a leer, no está ahí en los textos, pero dice, así que también a los que no son judíos, Dios le ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Qué tremendo regalo, ¿no? Entonces esto es una frase muy importante porque acá espiritualmente se abren los ojos de los judíos en Jerusalén y los lleva a una verdadera unidad en el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es unida. Cuando tú solucionas los problemas con otro cristiano, hay bendición, ¿o no? Ay, voy a pasar por acá, me voy por la orillita de la muralla para no saludar a la hermana que tengo problemas, ¿verdad? Y te vas, ¿verdad? Y no puedes alabar, no estás tranquilo, te sientes raro, ¿verdad? Por lo que sucede. ¿Le ha pasado alguna vez, no? Claro que sí, yo sé que sí. Y bueno, pero cuando tú solucionas ese problema, hay paz en tu corazón. Por eso si alguno tiene algo contra su hermano, ¿qué dice? Vaya de chismoso y cuéntelo en las dorcas. No, ¿verdad? Dice, vaya y háblelo a solas. No me lo diga a mí, sino que háblelo primero a solas. Convérselo. Si ve que no pasa nada, llame a algún hermano maduro y prudente, ¿verdad? Y convérselo. Si ya no definitivamente, pastor, quiero hablar con un... Ya, listo, y lo vemos, ¿verdad? Y la Biblia después dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Justamente en relación a la disciplina, todo lo que tiene que ver con solucionar estos problemas. Entonces, es importante esto, hermanos, ¿verdad? Acá estos cristianos estaban sanando su corazón y comenzó a haber unidad en los cristianos. Ya no se veían tan así como nosotros los exclusivos de Jerusalén, ¿verdad? Si los cristianos judíos no comprendían esto, difícilmente la iglesia del Señor se iba a poder extender, ¿verdad? Pero como la voluntad de Dios es autoridad, el plan de Dios es perfecto, los alcanzó y transformó sus corazones. Mira, se estima que pasaron por lo menos 7 años, estaba acá yo leyendo, desde el Pentecostés hasta la fundación de la iglesia en Antioquía. 7 años, ¿ah? Porque uno lo lee y pareciera que fue como, y al otro día, ¿verdad? Y al otro día, ¿verdad? Y al otro día, pero no, o sea, acá todo esto son periodos largos. Porque primero los trayectos, ¿no? Si Pedro tenía que ir para allá, no llegaba en un vuelo directo, ¿no? En un camello directo, ¿verdad? Y llegaba, pero se demoraba su tiempo. Entonces, hay que entender que pasaron por lo menos, para que la palabra llegara a Antioquía, desde el Pentecostés por lo menos son 7 años, ¿verdad? Hasta la fundación de esta iglesia en Antioquía. Y las razones, ¿cuáles son las razones? Mire, muy obvias, por mucho sentido común, ¿verdad? La iglesia tiene que estar llena de sentido común. Primero, ¿por qué? La autoridad apostólica debía ser establecida. ¿Se dieron cuenta de la discusión que tenían los cristianos de Jerusalén con Pedro? O sea, había un tema también ahí de trato con la autoridad, ¿no? Entonces, la autoridad apostólica debía ser establecida y todo esto tomó un tiempo para los creyentes que comenzaron a cimentarse ahora en las enseñanzas de los apóstoles. Recuerden que los judíos tenían solamente la Tanaj, en este caso la Biblia, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces eso ahora era complementado con las enseñanzas de los apóstoles, en base a las experiencias con Jesús, el Evangelio. Los apóstoles no decían, abramos primera de Tesalonicenses. No, porque eso no existía. Esto eran cartas nada más, lo que nosotros tenemos hoy día, y es parte de la Biblia, pero eso no existía. Entonces a estas iglesias les tomó tiempo el comprender estas verdades, el comprender la autoridad de los apóstoles. Había una iglesia en Berea que estaban ahí atentos, ¿verdad? Porque cuando decía el apóstol algo, decían, a ver, pero ¿y dónde dice eso? Que está bien eso, ¿no? El estar seguro de que digan la palabra. Pero es porque justamente había un proceso de poder entender. Entonces, ¿por qué pasaron 7 años? Probablemente porque la autoridad apostólica debía ser establecida. Todo esto tomó un tiempo para los creyentes, ¿verdad? Para establecerse en las enseñanzas de los apóstoles.
y junto con ello desarrollar también nuevos líderes dentro de la iglesia. Porque todo era nuevo, así, ¡pum!, ¿verdad? Apareció la iglesia y toma tiempo, ¿no? ¿O usted cree que el primer día que formamos esta iglesia ya estaba el hermano Héctor ahí, ya estaban los hermanos acá, los de la alabanza? No, ¿verdad? Todo esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de formación, ¿verdad? Otro punto es que los nuevos creyentes de Jerusalén también necesitaban un tiempo para crecer espiritualmente, para madurar en sus vidas cristianas, antes de ser enviados al evangelio fuera de Jerusalén. ¿Tiene sentido eso, no? ¿Sí o no? Porque lo peor sería que yo, por ejemplo, llegó acá un hermano, entra un hermano y dice, quiero recibir al Señor, bien, hagamos una oración, listo, te voy a enviar a Irak de misionero. Tenemos los pasajes, listo, vayas a Irak, ¿verdad? Ah, sale el hermano, ¿verdad? Y se marchó, y nunca más volvió, porque de verdad que para eso hay que estar preparado, ¿no? Claro que sí. Hay que estar, entonces, el sentido común nos da la explicación de por qué se demoraron tal vez 7 años en este proceso. Es un proceso, ¿no?, que tú has vivido. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un cambio en sus vidas, un cambio en su manera de pensar? A veces yo converso con ustedes y me dicen, yo antes pensaba estas cosas, y ha sido todo un proceso entender, ¿verdad?, de cosas que uno trae muchas veces arraigadas en la religiosidad, pero es un proceso que necesita tiempo, ¿verdad? Hasta mi computadora, ¿verdad? Tenemos un Mac allá bien tecnológico, y yo le pongo un pendrive y me dice, espere un momento, quedan 3 minutos, ¿verdad?, para procesar la información. Y todo necesita un tiempo. De hecho, la Biblia dice que todo tiene un tiempo. Y los cristianos debemos entender, lo peor que usted puede hacer es hacer algo para Dios, algo que no entiende. Si usted viene a la iglesia y ve que los demás aplauden y usted no sabe por qué se aplaude, no lo haga. Si usted ve que alguien levanta las manos y usted ve que no sabe por qué se hace, no lo haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que el culto sea racional. ¿Por qué hay tanta cosa rara en las iglesias muchas veces? Es porque alguien vio algo y el otro vio otra cosa y yo le agrego otro poquito más, ¿verdad? Y termina cada uno haciendo una cosa propia, ¿no?, por lo que miró. Y uno dice, aleluya, y el otro dice más fuerte, aleluya, ¿verdad? Y el otro dice, aleluya, santo es tu nombre, ¿verdad? Y comienzan a hacer cosas por imitación y no porque lo siente. Si usted quiere decir aleluya, dígalo, ¿verdad? Y si quiere dar gloria a Dios, no le dé 3, dele todos los que usted sienta en ese momento, ¿verdad? No espere que yo le diga, ahora demos 3 glorias al Señor. Usted dele toda la gloria que quiera al Señor, ¿verdad? Porque si no, yo soy estorbo para el que tiene manguito rotador. Demos la gloria al Señor. Uy, pastor, gloria a Dios, por eso. Usted tiene la libertad de adorar a Dios como usted ha comprendido. ¿Se entiende, no? Yo no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que usted hágalo con libertad y con entendimiento. Entonces los creyentes en estos 7 años, desde el Pentecostés a la fecha de Antioquía, ¿verdad?, esta primera iglesia, 7 años por lo menos, y es porque necesitaban un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de madurez, ¿verdad?, antes de ser enviados. Es lo lógico. Ir por el mundo y predicar mi evangelio, hacer discípulos. Esto es el hacer discípulo, ¿cómo es? Te hago discípulo, chin, ¿verdad? No. ¿Cómo se hacen los discípulos? Vamos a estudiar la palabra, vamos a hacer esto, y eso te lleva un tiempo, ¿o no? Claro que sí. De hecho, lo vamos a ver acá. Estuvieron 1 año, se quedaron ahí 1 año en Antioquía. Entonces, el tercer punto, bueno, el primer punto dijimos que era que se necesitaba que la autoridad de los apóstoles se madurara, se entendiera, se fortaleciera para los creyentes, ¿verdad? Dijimos también que estos creyentes en Jerusalén necesitaban también ser fortalecidos en su fe y crecer en los fundamentos de la palabra. Y el tercer punto, también se necesitaba un tiempo para sacar todos estos prejuicios arraigados en el corazón religioso de los nuevos creyentes en Jerusalén.
De hecho, este asunto de que los cristianos exclusivos de Jerusalén ya era un trato, ¿no? Y les costó. Entonces, estas cosas debían ser tratadas porque estaban siendo piedra de tropiezos para otros, ¿verdad? Al ser se imagina, envían a hombres con estas cosas ahí, ¿verdad? No tratadas en el corazón con religiosidad, vayan a predicar, ¿verdad? Y parten allá a predicar, a imponer un sinfín de cosas religiosas que todavía no han comprendido. ¿Serían piedra de tropiezos para otro, no? Claro que sí. Entonces ellos se escudaban en este celo judío nacionalista, ¿verdad? Y es un gran tema hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mira, vamos a ver acá. Hay un texto que está en Gálatas, pero lo voy a leer yo, ¿ok? Voy a leer la nueva traducción viviente. Gálatas 2:11. Vamos a ver acá este conflicto interno, ¿verdad?, que había en los cristianos de aquel tiempo. Dice, pero Pedro, Gálatas 2:11, dice, pero Pedro llegó a Antioquía. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, aquí está escribiendo ¿quién? Pablo, ¿no? Ok. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía, dice Pablo, ¿no? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Mira, el apóstol está diciendo esto, ¿eh? Porque él todavía no lo entendía, ¿no? Comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Mira que era caprichoso, ¿no? Con algunos sí, con otros no. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, ¿verdad? Pero estos eran los mismos creyentes. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Mira, el error lo copiaron. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Versículo 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil. ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Cómo se llama eso? Judaizante. Y yo aquí a todos los hermanos con la kipá. ¿Sabes lo que es la kipá? Kipá es esta cosita aquí, ¿verdad? Todos ahí. No, porque eso es señal de. Y todos con un mantito, todas las hermanas ahí con su pañito, ¿verdad? Que mi esposa lo está vendiendo ahí a la salida. Judaizantes, ¿verdad? Tranquilo, hermanos. Si tú te quieres poner eso, póntelo. Y si tú quieres traer tu chofar, bueno, no lo toque acá porque va a sonar muy fuerte, pero vayas a su casa tocando el chofar si quieres. Pero no hay problema, es tu tema, es tu tema. Pero no le imponga a la gente cosas que a lo mejor usted no más entendió. A lo mejor usted siente así como el Espíritu de Dios cuando suena el chofar, ¿verdad? Pero a lo mejor a otro le da miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el chofar? Es como un cuerno, que eso sonaba, ¿verdad?, como para los tiempos de la guerra, qué sé yo. Bueno, continuemos ya para terminar. Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Mira, selectivos, ¿no? Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía hablando también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mira, tremendo, ¿no? Entonces Antioquía era una de las principales ciudades, probablemente la tercera más grande de aquellos imperios, ¿verdad? Habían dos que estaban por sobre Antioquía. Una era Roma y la otra era Alejandría. Un poco de historia, ¿no? Antioquía era reconocida primero por su cultura, ¿verdad? También por el comercio, porque existían rutas comerciales, ¿verdad? Era algo así como una... Antioquía era el lugar por donde pasaban los comerciantes, ¿verdad? Era como una carretera del comercio. Entonces eso hacía que la ciudad también fuera importante
y enriquecida, ¿no? Por el tráfico que había ahí de comerciantes, ¿no? Habían rutas comerciantes que venían de parte de los romanos y que pasaban por acá. Algunos historiadores la describen como una ciudad formada por personas muy cultas y también algunos estudiosos, pero un poco liberales. Pero había gente ahí preparada, ¿verdad? No era cualquiera, así como cualquier ciudad, ¿ok? Y aquí llega el Evangelio. Entonces, junto con esto, era también una ciudad llena de adoración pagana, porque había muchas creencias, por toda la influencia que le rodeaba ahí, de las distintas religiones, y también había mucha inmoralidad sexual. Siempre que hay idolatría, hay inmoralidad sexual. Va todo junto de la mano, es un kit, ¿verdad? Entonces, sin duda que Antioquía necesitaba del Señor, ¿o no? Sin duda que sí, ¿verdad? Algunos por ahí hoy día dirían, Antioquía necesita del Señor, pero ¿es por qué? Porque hay lucas ahí, ¿verdad? Hay plata. Entonces vamos a poner Casa de Adoración Antioquía, ¿verdad? Porque ahí hay harta platita, ¿no? Cuidado con eso también. Cuidado con esos llamados, ¿verdad? Cuidado. Entonces, Antioquía necesitaba ser evangelizada. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa tu currículum, no importa eso. No importa lo que hayas hecho, no importa. Todos necesitamos de la buena noticia de salvación. No importa quién tú eres, quién tú seas o hayas sido, todos necesitamos de salvación del Señor. El texto que dice la mano del Señor estaba con ellos, acá en la Biblia vamos a ver dos formas. Una nos habla de que la mano del Señor estaba con ellos, habla de juicio, y en otros casos, como es el caso acá de Antioquía, que la mano del Señor estaba con ellos, habla de la bendición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo a ti, la mano del Señor está con todos ustedes, hermanos. ¿Usted qué dice? Amén, porque entiende que es bendición. Pero si estás en rebeldía y te digo, la mano del Señor vendrá sobre ti, ¿a qué crees tú que es corrección, disciplina? Fuerte, ¿no? Ok, entendamos entonces esto para poder entender. Entonces, no solo nos habla de una fe intelectual que tuvieron los de Antioquía, nos habla también de una transformación en sus vidas, al renunciar a todas estas cosas que traían ellos, el paganismo, ¿verdad? La inmoralidad, todo esto es transformado en sus vidas, ¿verdad? Y es una decisión personal el estar dispuesto a ser moldeados por el Señor. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a ser moldeado por el Señor? ¿Sí? En todas las áreas, ¿eh? En todas. También en esa. Bueno, hay una decisión, ¿verdad? Versículo 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos con el propósito de corazón, a todos a que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Dónde? En Antioquía. Fíjense que Bernabé fue el escogido para ir hasta Antioquía y corroborar que estos hombres, estos gentiles, estaban entrando en las filas del Evangelio. Ahora, ¿por qué fue Bernabé? Por su carácter. Por su carácter. Acá le da buenas referencias de él, por su testimonio, un hombre de fe, lleno del Señor, ¿verdad? Era un hombre dadivoso, un hombre preocupado por los demás, ¿verdad? Entonces era el candidato perfecto para ser testigo de este hermoso hecho y ser también de testimonio para otros creyentes, ¿verdad? Porque probablemente si hubiese ido otro, al ver que los gentiles se estaban convirtiendo al Señor, a lo mejor se hubiesen enojado, ¿no? ¡Blasfemia! Pero es Bernabé el que es llevado. Por eso, con cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Fíjate que hay gente que necesita que se le hable duro, fuerte, ¿verdad? Y hay algunos de ustedes que pueden tener esa forma. Hay otros que necesitan la dulzura de la hermana Carmen, mi mamá, la dulzura, ¿verdad? Que no nos hablaba con mucha dulzura cuando nos portábamos mal, pero a los creyentes les habla con mucha dulzura, ¿verdad? Y ahí caen a los pies del Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene una característica en particular que Dios te puede usar. En serio que sí. Y acá Bernabé era un candidato, ¿verdad? Era tan importante la misión que tenía Bernabé
de ir allá con los cristianos, que él decide no ir solo. ¿A quién quiere llevar consigo? A Pablo, ¿verdad? Y va hasta Tarso, que era la ciudad natal de Pablo. Ahora, la misión de encontrar a Pablo no era fácil, ¿no? Usted hoy día quiere encontrar a alguien, lo pone en el Facebook, por ahí lo encuentra, lo ubica, un mensaje, listo. Pero encontrar a Saulo en Tarso, que era una ciudad importante también, no era una misión fácil. Y lo cumple, ¿verdad? Y va para allá, ¿verdad? Y Pablo, recuerden que salió huyendo de Jerusalén, porque lo perseguían, ¿no? Entonces, ya encontrarlo era difícil, ¿verdad? La vida no era fácil y probablemente estaba desheredado Pablo. O sea, su familia en Tarso, cuando supieron que se había convertido al Señor, probablemente lo desheredaron. Probablemente quedó en nada. Y lo cual también lo obligó a salir de su casa. ¿O ustedes piensan que Pablo estaba allá en la casa, su casa de campo? No, miren lo que dice Filipenses 3:8. El Pablo lo escribe, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. ¿Qué había perdido? Todo. No creo que haya dicho todo y tenía ahí su reserva, ¿verdad? Lo he perdido todo. La herencia era muy importante en aquellos tiempos. Y bueno, dice que todo eso, aunque lo tuviera, lo tenía por basura para ganar a Cristo. O sea, no le importaba nada. Versículo 26 en Hechos 11 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, ¿verdad? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces Pablo y Bernabé forman acá una buena dupla en el ministerio. Tú también puedes formar una buena dupla ministerial, ¿verdad? Y lo primero que hicieron fue quedarse en Antioquía y pastorear durante un año. Un proceso, ¿no? Un tiempo. A los creyentes que estaban ahí. Durante este primer periodo, lo que hacen es hablarles de la palabra de Dios, sin duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer la iglesia? Estudiar la palabra de Dios. Eso. Estudiar la palabra de Dios. La primera vez que se le llama cristiano acá, entonces, es en Antioquía. Y este término era un poco despectivo, algunos de ustedes ya lo saben, y eran los del grupo de Cristo, ¿verdad? También significa estos cristianillos, los cristos pequeños. Era una forma, los ungidos, ¿verdad? Así como los ungiricillos, ¿verdad? Como burlesco. Cristianos. Cristo, ungidos, nanos, pequeños, ¿verdad? Cristianillos, ¿verdad? Son cristianos, los cristianitos. Pero este término se queda en el corazón de los creyentes porque somos pequeños Cristos, pequeños ungidos del Señor, comparado a la grandeza del Señor, ¿no? Entonces el término se queda ahí, ¿verdad? Entonces, a pesar del sobrenombre en el tono burlesco, los creyentes le encontraron mucho sentido y lo toman para sí. Ahora, el apóstol Pablo hace una referencia en este conflicto social que tenían los creyentes. Primera de Pedro 4:16, ya estoy terminando. Dice, pero si alguno padece como cristianillo, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Porque para algunos era un conflicto, ¿verdad? Canuto. Si alguno de ustedes padece como canuto porque se ríen, porque la gente se burla de tu fe, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Porque cuando le decían cristianillo, es porque estaban viendo en él al Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces cuando alguien te diga canuto, o la palabra que sea, glorifica a Dios, eso dice acá. Porque en ti están viendo al Rey de la Gloria. Al Señor se burlaron, del Señor lo escupieron, ¿verdad? Se reían. Te saludamos, Rey de los judíos, toma esta corona de espinas, este manto escarlata, oh, ¿verdad? Se rieron de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si alguno de ustedes padece como cristiano, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Le dice a los demás, no se avergüence. ¿Y sabe por qué dice no se avergüence? Porque él lo había hecho. Pedro había negado al Señor 3 veces, avergonzó. ¿No te he visto con Jesús? ¿Tú eras uno de sus seguidores? No, yo no conozco a ese tal Jesús. Sí, por tu forma de hablar puedo decir que tú eres uno de sus seguidores. No, maldición, yo nunca anduve con ese hombre. Lo maldigo, ¿verdad?
Y ahora le dice Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4:16, pero si alguno padece como cristiano, como cristianillo, se burlan de ustedes con sobrenombres, no se avergüencen, sino que glorifiquen a Dios por ello. Hechos 27, ya termino. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, se cumplió la profecía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Por qué? Le enviaron ayuda. ¿Por qué? Porque venía el hambre, ¿no? ¿Y qué hicieron? Enviaron ayuda. Versículo 30, el cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La primera iglesia gentil, hermanos, no era solamente sana en la enseñanza, también había amor sincero entre ellos, en ayudarse, en la preocupación de los unos por otros. Esto es algo que debemos aprender. Y mire, yo le voy a dejar una reflexión acerca de esto. ¿Te preocupa tu hermano, ¿verdad?, que tienes a tu lado? ¿Sí? ¿Sabes que hay hermanos que pueden estar pasando en necesidad? ¿Sí o no? Y tú puedes también ser parte de ayudarlo, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Con la misericordia. ¿Sabes lo que es la misericordia? Bueno, es ese canastito que está allá afuera. Fíjate que ese canastito puede bendecir la vida de muchos creyentes, muchos cristianos, y lo ha sido así por años. Pero ese canastito últimamente ha estado muy vacío. Y fíjense que este último mes no pudimos bendecir a ninguna familia, porque no logramos reunir lo necesario. Entonces, ¿qué les dice esto a ustedes? ¿Qué les dice esto? Que debemos preocuparnos, ¿verdad? Si no es para nosotros, y aunque lo fuera, para mi familia. Pero preocupémonos. Esa es una forma de poder también bendecir al que lo necesita. Yo los quiero invitar que aprendamos de esto último, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Profetizaron que había hambruna, vino la hambruna, y ¿qué hicieron ellos? Se prepararon. Estoy seguro que ustedes en su casa tienen algo, ¿verdad?, para compartir con otros. Esta es la forma de hacerlo. Si usted siente un día de darle una despensa a un hermano o ayudarlo en algo, gloria a Dios, hágalo ahí en silencio y está bien. Pero la forma que tenemos como congregación de hacerlo es por medio de este canastito, ¿verdad? Que a partir de la semana que viene lo vamos a poner acá adelante, ¿verdad?, para que usted lo presente delante del Señor, y va a ser la forma en que vamos a bendecir a los que lo necesitan, ¿verdad? Semana a semana. No solamente vamos a esperar el primer domingo, sino que semana a semana debemos hacer esto. Amén. Mire en qué terminamos, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esto. El amor fraternal, el amor entre los hermanos, es la forma que tenemos de demostrarlo a través de estas preocupaciones, a través de estas acciones, porque la fe sin obra es muerta. Tú puedes hoy día decir y irte muy, muy tocado en tu corazón y secar tus lágrimas, ¿verdad? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, crezcamos en el amor del Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor porque esta iglesia gentil, despreciada, finalmente llega al amor de los cristianos. El amor del Señor lo llenó todo, trató en el corazón de estos creyentes en Jerusalén y los unió. Que ese mismo amor también nos una a nosotros como iglesia, ¿verdad? No esperes que tu hermano esté pasando por una situación difícil para llamarlo y preguntarle o decirle que estoy orando por ti. No, también tienes que tener acciones, ¿verdad?, en tu vida cristiana. Formen lazos, ¿verdad? Fortalezcan eso. Ustedes aquí, nosotros podemos encontrar buenos amigos, o los vas a encontrar allá afuera en el mundo. Es aquí. La iglesia del Señor debe estar unida. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar juntos toda la eternidad. Y capaz que te toca al ladito al que no te cae también. Entonces, fomentemos esto, ¿verdad?, entre nosotros, el amor. El amor. Una de las cosas que siempre escucho en las iglesias es que gente que llegó por primera vez, lo que más les tocó fue el amor de las personas. Y a veces no lo veo acá. A veces no lo veo, en serio.
Tú acércate y saluda a tu hermano, ¿verdad? No te vayas así como, ¿verdad? Acércate a la persona que no saludas, a la persona que a lo mejor no conoce mucho. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Dios te bendiga, qué bueno verte. Mira, nunca nos saludamos, pero mi nombre es tanto, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Somos una familia en la fe. No puedes esperar que tengamos una, no sé, la Navidad para que tú ahí te... No, hermanos, tienes que formar esto, ¿verdad? Estos lazos. Ir incluso a veces en contra de tu ¿cómo se llama? De tu ermitañismo, ¿verdad? Y acércate a otros cristianos y fortalece tu vida espiritual. Créeme que sí. Porque va a llegar el momento en que viene la prueba y estarán ahí, ¿verdad? En medio de la pandemia teníamos una canción, ¿se acuerdan? Amigos, siempre se aman. Es la familia de Dios. ¿Se recuerdan que hablábamos y mandaba a cada uno un saludo cuando estábamos todos ahí confinados, con miedo a los virus, ¿verdad? Y hacíamos una... Les voy a reenviar ese video para que lo vean, ¿eh? Ahí donde estaban todos ustedes mandándose saludos de ánimo. Fortalezcanse en la fe, ¿verdad? Así que vamos a orar al Señor y nos vamos a presentar delante de Él. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos has dado. Bendícenos, Señor. Y gracias, Padre, por la iglesia de creyentes en Jerusalén. Gracias porque lo comprendieron, Señor. Gracias porque no quisieron quedarse con esta hermosa experiencia de ser redimidos por ti para ellos solamente. Gracias, Señor, porque con alegría comprendieron que también los de otros lugares, los no judíos, los gentiles, ahí estamos nosotros, también podíamos recibir este regalo de la salvación. Gracias, Padre, porque a través de este hito vino la unidad espiritual sobre la iglesia y tu amor también se derramó sobre todo creyente. Padre, hoy día vivimos una iglesia, una sociedad cruel, una sociedad llena de bullying, una sociedad individualista, comunidades, vecindarios en donde no queremos saber nada de nuestro vecino, en donde no queremos saber nada de otras personas, en donde el dolor de otros no nos interesa. Señor, fortalécenos como iglesia en el amor fraternal. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestros hermanos, así como son, Padre, a tener un poco más de paciencia, Señor. Confesamos delante de ti, Señor, nuestras debilidades, Señor, y te pedimos que moldees nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, bendícenos, Señor, y que podamos ver en la iglesia de los hechos este molde, Señor, esta esencia, Señor, que proviene de tu corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.